extraordinario que es conocer la psicología. Ya lo dijo el conferenciante Ángel, Carla dijo que teníamos que saber especialmente psicología de la adolescencia, pero Natalia viene a hablarnos de algo diferente. Nos va a hablar sobre la importancia de la inteligencia emocional, no solo para los humanos, sino especialmente para los profesionales de la educación. Viene del Departamento de Psicología Social y pertenece a un grupo muy potente, son referentes, que el grupo de investigación se llama Emoción y Cognición. Le he dicho que me pasa material interesante para vosotros y os voy a poner en el cambio no solo la presentación, sino algunos artículos que pueden ser especialmente interesantes. Hoy día es imprescindible trabajar la inteligencia emocional. Hay alumnos que no pueden aprender porque no saben gestionar sus emociones y es imprescindible que los profesionales también sepamos gestionar y controlar nuestras emociones. Yo le agradezco mucho a Natalia que hable de este tema desde el sentido del humor, porque nos vamos a reír, pero aparte de reírnos, que nos quedemos con lo que hay detrás de ese contenido que de alguna manera nos hace tan divertidos. Así que, sin más, Natalia, gracias otra vez más por estar aquí con nosotros y que nos... Muchísimas gracias, Lola, por tu amable palabra. Espero estar a la altura, tampoco soy Dani Rovira, vamos, no tenemos el mismo caché, pero bueno, intentaremos, sobre todo porque sé que es viernes, sé que es a última hora de la tarde, sé que estáis pensando ya en el fin de semana, en lo que vais a hacer mañana sábado por la noche. Y por lo tanto, bueno, creo que también cuando uno trata de trabajar las emociones tiene que crear un clima emocional apropiado. De ahí que es verdad que el sentido del humor como formadores es una herramienta más, no la única. Me acerco más, ¿me escucháis? ¿Me escucha? Ahora un poquito mejor. Y bueno, como he comentado Lola, agradecer sobre todo de nuevo la confianza en estar aquí dentro de este ciclo de conferencias que puede complementar la formación de todos los educadores que estáis aquí. Yo siempre digo que me parece, bueno, y pienso que me parece insuficiente solo 1 hora y media. La verdad que esto estaría mucho mejor complementarlo con talleres de 20 o 30 horas mínimo para poder trabajar y formar algunas de las pinceladas que vamos a ir viendo y que trabajamos con los compañeros de los centros de enseñanza de profesorado. Estos talleres y estas actividades que os voy a presentar aquí, la trabajamos ya con profesionales en activo, porque ven que les faltan ciertas herramientas, les faltan ciertos recursos para llegar al alumnado y sobre todo para gestionar el estado emocional que a veces ocasiona la enseñanza como consecuencia de no conseguir ciertos objetivos pedagógicos y objetivos profesionales que uno se plantea, incluso tiene en mente, idealizados, ahora que estáis aquí, y que cuando entréis al mundo laboral, en este caso al mundo de la enseñanza, veréis que pues algunos que cuestan más cumplir, a pesar de todos los intentos que ponemos por nuestra parte. Y voy a hablar un poco de ese planteamiento, de cómo conocernos mejor a nosotros mismos y cómo gestionar las emociones nuestras y las de los demás como una herramienta más, no digo la única, por supuesto, pero como una herramienta más para alcanzar ese fin de al final enseñar a la futura sociedad del siglo XXI principalmente sin morir en el intento. Cuando digo morir hablo del efecto de un planteamiento, una metáfora más simbólica que es la baja laboral, que como sabéis en la secundaria es una de las grandes lacras actuales, el número de bajas laborales como consecuencia en parte, a esto que vamos a ir viendo, ¿no? La dificultad para gestionar ciertos estados emocionales. Bueno, antes de nada, ahí tenéis mis datos, le he comentado ya a Lola que dejaremos, que le voy a pasar algunos de los artículos, también tenemos la página web, y bueno, cualquier duda o cuestión que tengáis y que creáis que os pueda ayudar, pues encantado de estar ahí. Como es de bien nacido ser agradecidos, aparte de saber dónde vivimos, que la tenéis ahí, y ahora mismo soy vicedecano de prácticas profesionales de la Facultad de Psicología y Logopedia, así que estoy en el vicedecanato de Psicología, casi vecino con Lola. Y bueno, pues ahí también parte de lo que vamos a contar y de lo que estamos desarrollando se debe al equipo
el cual estamos trabajando conjuntamente en todo lo que es la mejora del bienestar laboral y personal de los docentes, pero no solo de los docentes, también trabajamos en otros colectivos multiocupacionales, sobre todo en cualquier colectivo que trabaje de cara al público, trabaje con personas y donde las emociones sean una herramienta, un elemento claro en ese proceso. Lecturas y cuestiones de referencias bibliográficas, aparte de lo que le pueda dejar, pues ahí lo tendréis también en las transparencias, algunos libros que podrían estar bien si os despierta la curiosidad el tema. Y específicamente es el primero de arriba, más centrado en actividades y talleres aplicados, el programa Intemo, y bueno, el de abajo pues una revisión de todo el estado de la cuestión, sobre todo lo que compete al profesorado. Y junto a ello, bueno, pues toda una serie de artículos, de publicaciones, de trabajos de investigación en el que hemos ido comprobando, investigando y examinando cómo ciertas habilidades emocionales del docente pueden ayudar a prevenir la aparición de posibles problemas en el futuro. En este caso, lo que hoy hablaremos aquí es del conocido síndrome de estar quemado por el trabajo, el burnout o el estrés laboral crónico. Y cómo se puede conseguir aspectos más relacionados con bienestar positivo, como es estar ilusionado con el trabajo, motivado, satisfecho. Toda una serie de trabajos, en los últimos años también con los colaboradores, con Sergio, que está aquí. Ahora os comentaré una cuestión que se me iba a pasar casi de la cabeza. Todo esto es para hacer énfasis a que seguimos investigando y creemos que la mejor manera de elaborar herramientas preventivas y de intervención es justamente la investigación rigurosa. Y en ese sentido queríamos, para ya durante la charla que lo vayáis complementando, que aquellos que queráis participar de manera voluntaria, estamos haciendo una investigación de qué expectativas y qué recursos tienen los profesores nobles, es decir, aquellos que estáis en proceso de formación para entrar, espero que pronto, dentro de lo que sería la profesión de la enseñanza. Porque se ha visto que uno de los motivos o de las causas por las que un profesor se quema es porque sus expectativas iniciales estaban idealizadas, de lo que esperaba hacer a lo que realmente se encuentra, y que ciertos recursos relacionados con sus competencias, en este caso las emocionales y sociales, a veces, no digo que ocurra aquí, pero a veces no han sido desarrolladas durante el grado o la titulación que habéis desarrollado en vuestras respectivas carreras. No sé de qué carrera venís, pero ya os preguntaré qué formación habéis recibido docente sobre inteligencia emocional o educación emocional para la enseñanza. Cosa que, o para vosotros mismos, si vais a ser profesionales que vais a trabajar con personas, ¿no? Una cosa que consideramos básica. Así que, bueno, está aquí un grupo de compañeros y ayudantes del grupo de investigación, y aquellos que queráis, pues os vamos a dar un cuestionario que durante la charla, si queréis rellenarlo de manera voluntaria, confidencial y anónima, lo único que se va a pedir como datos es la fecha de nacimiento, pero sobre todo porque aquellos que colaboréis y lo rellenéis y complementéis completamente, pues luego vamos a sortear unos pendrives de Inside Out, de esto de las emociones, ¿no? O sea, de las distintas, la tristeza, la alegría y tal, como pequeño obsequio por vuestra colaboración desinteresada, ¿vale?, a la investigación y a la creación de conocimiento. Si os apetece, bueno, yo sé que no podemos daros más, ojalá, yo sé que se acercan las Navidades y estuvimos pensando en una paletilla de jamón, pero no llegaba, la decana me dijo que no, que estaba la cosa regular. Entonces, bueno, os animo a que participéis, veréis que son cuestiones que ya otros años han participado. Esta es, pues, creo que esta es la tercera investigación que llevamos a cabo como consecuencia de tener aquí al futuro alumnado, a los futuros profesionales de la enseñanza. Y bueno, como digo, después, una vez acabada la charla, cogeremos los cuestionarios, sacaremos uno. ¿Quién nació el 23 del 10 del 81? Pues es mujer y ha rellenado bien el cuestionario. Vale, pues entonces tiene premio, ¿vale? Pues nada, si queréis, y aquellos que queráis participar, el que no, pues le dije que no y ya está, no pasa nada, ¿eh? Que es totalmente voluntario, como digo, y sin ningún compromiso. Bueno, más allá de esto, ¿en qué va a consistir la pequeña charla de una hora que he traído? Básicamente a conocer un poco qué es eso de la inteligencia emocional, por qué la inteligencia emocional puede tener un papel interesante y protagonista dentro de lo que sería el ámbito educativo,
cómo estamos desarrollando la inteligencia emocional en el docente y en concreto a través de un programa que hemos desarrollado por un proyecto I+D+I que nos concedieron y que durante 3 años ha hecho que llevemos a cabo en diferentes centros educativos de Málaga y provincia una serie de talleres y sesiones y desarrollar actividades con docentes en activo. Bueno, ¿qué es la inteligencia emocional? ¿Alguien de aquí a mano alzada ha escuchado alguna vez el término o ha leído algo? Vale. Bueno, pues a grandes rasgos la inteligencia emocional surge de la mano de un psicólogo, pero que también es periodista del New York Times, que se llama Daniel Goleman, y que en el año 1995 planteó un libro que a día de hoy es el libro más vendido de la historia de la psicología como libro de autoayuda. Se ha vendido más de 40 millones de ejemplares en todo el mundo. Va por la edición 55, se ha traducido a más de 50 idiomas. En España, solamente en España, se han vendido más de 800.000 ejemplares, ¿vale? Que para que un libro venda ese volumen, tiene que tener un título cuanto menos sugerente, en plan 500 sombras de Grey dándole fuerte y flojo, mínimo. Son muchos libros, teniendo en cuenta que era un ensayo científico, un ensayo que a veces, y grande, de más de 600 páginas. No obstante, la premisa que partía este psicólogo dejó tocados los cimientos del sistema educativo y generó una revolución, porque básicamente su premisa básica es que el éxito en la vida depende no solo de aspectos cognitivos o más de razonamiento numérico o verbal, sino que tiene también la importancia para acceder al mercado laboral, para ser feliz, para tener una familia con hijos satisfactoria, una red de apoyo y de amigos. Hace falta algo más que sacar matrícula de honor en química, en ciencias, en matemáticas, en geografía o en historia. Y que ese algo más, él lo relacionaba con esas competencias más soft, que entroncarían dentro de lo que son las habilidades socioemocionales. El cómo nos relacionamos, el cómo nos conocemos, el cómo persuadimos, el cómo motivamos, el cómo regulamos, el cómo empatizamos. En definitiva, por poner una metáfora visual, un poco en esas cosas que a veces, debido a los sistemas educativos tan concentrados, pasen por alto actualmente a la hora de trabajar con nuestros alumnos y que se consideran fundamentales para el desarrollo íntegro de cualquier ciudadano. El saber expresar sus emociones, controlar sus arrebatos de ira, saber conectar con otra persona, saber trabajar en equipo en una sociedad cada vez en la que el trabajo en equipo es fundamental, saber llevar bien la premura temporal en una sociedad y en unos trabajos en los que cada vez más nos están pidiendo y exigiendo más cosas en menos tiempo. Y esto, dentro de lo que sería el informe del ORG, es una de las 4 grandes pilares que aparecen recogidos en ella. Como sabéis, en este informe de las competencias educativas que debe enseñar el sistema educativo en Europa, esa articulación de saberes tienen que ver con el saber hacer, el saber o conocer, el saber ser y el saber relacionarse. ¿Y qué es lo que planteaba Daniel Goleman? Que básicamente, y podríamos ya debatir si en España es así o no, pero que básicamente los sistemas educativos, y sobre todo conforme van aumentando en el nivel de complejidad, se centran principalmente en el saber hacer y en el conocer. Mientras que queda cada vez más relegado a un segundo plano, cuando no un tercer plano, las otras 2 áreas, la de saber ser y la de saber relacionarse. Estas estamos todos acostumbrados a ellas y la mochila de nuestros niños cada vez pesa más, y estas otras quizás, no digo que no se trabajen, lo que digo es que no se trabajan desde un punto de vista tan estructurado, secuencial y con unos contenidos marcados como se trabajan las 2 primeras, ¿vale?
y que tendrían que ver con esto de lo que hoy vamos a hablar, la inteligencia emocional. Inteligencia emocional que, a pesar de que desde un punto de vista evolutivo se va desarrollando en el ser humano a lo largo de la vida, nuestro sistema de enseñanza hace o le presta conforme vamos subiendo, y la universidad ya me contaréis qué formación en educación emocional habéis recibido durante vuestros estudios de enseñanza universitarios reglados, se le deja menos espacio, ¿vale? ¿Quién ha recibido formación en educación emocional durante su carrera? ¿Nadie? 2. Hay futuro. 3. Vale. La verdad que suele ser una minoría y bueno, salvo que uno tenga ciertos intereses y haga cursos de verano o haga una formación complementaria, no está recogido todavía en los planes de estudio. Quizás lo que más se recoge y lo que sí está bastante bien estructurado es todo esto. Y esto, como digo, que es parte inherente de cualquier ser humano, quizás si se mantiene es como consecuencia de nuestras conexiones en las relaciones interpersonales, nuestra familia, nuestros amigos. Y es curioso, ¿no?, que como docentes tengamos claro que cuando un alumno no lee bien, le tengamos que enseñar a hacerlo. Nosotros le enseñamos de forma secuencial, de lo fácil a lo difícil, con refuerzo positivo, que cuando un alumno no sabe matemáticas bien, pues le vamos a enseñar con ejemplos, dándole argumentos, de forma estructurada. Pero cuando no se comporta bien, ¿qué hacemos? Por ejemplo, suele ser una de las... Pero no es culpa de nadie, es culpa de que no nos han dado herramientas para hacerlo de otra manera, igual que sí nos has enseñado matemática y cómo enseñarla pedagógicamente hablando, y sí nos has enseñado la lengua y la literatura, y sí nos has enseñado la biología y la química, quizás eso es lo que falta, ¿no? Y ahí es donde yo quiero poner la pica en Flandes, ¿no? Y es nuestra labor hacer, esto básicamente es una toma de conciencia hacia vosotros, ojalá os pudiera dar muchas más herramientas, pero por lo menos que veáis y que os intereséis y que podáis indagar un poco más a partir de aquí sobre la importancia de esto. Porque además los estudios en investigación lo que están demostrando es que los profesores que la tienen y la desarrollan con sus alumnos generan climas de aprendizaje mucho más positivos. El rendimiento académico es mayor que aquellos que no la desarrollan y que no la ponen en práctica en los alumnos. Hay menos conflictos en clase. En la adolescencia consumen menos sustancias, hay menos conductas disruptivas, menos partes por parte de ese alumnado. Y por lo general, y ahora lo veremos, también se da menos de baja ese profesorado. Bueno, pues dicho eso... digamos que este planteamiento de la inteligencia emocional surge a raíz de un premio Príncipe de Asturias que se llama Howard Gardner, no sé si a alguno le suena, una teoría que ya tiene de las inteligencias múltiples, y dentro de esas inteligencias múltiples habla de dos tipos de inteligencia, la intrapersonal y la interpersonal. Y ese ha sido, digamos, que el antecedente directo de lo que ha sido el concepto de inteligencia emocional, que desde un punto de vista más científico pues fue desarrollado por dos científicos de la uno de la Universidad de Yale y otro de New Hampshire, que son John Mayer y Peter Salovey. Estos autores hablaban de la importancia de percibir las emociones con exactitud, de usar esos sentimientos y esas emociones para ayudarnos en nuestra toma de decisiones, de comprender el porqué, las causas, las consecuencias que nos llevan a mantener cierto estado de ánimo o verlos en otras personas y reflexionar finalmente qué es lo mejor que podemos hacer, es decir, aprender a regular ese estado emocional en el alumno, ¿vale? Y eso es interesante porque si sabemos, por ejemplo, a través de esa percepción que os veo como alumnos, cabizbajo, os veo triste, os veo aburrido y soy capaz de saber que en parte se debe a mí o no, que en parte se debe a que es la última hora de clase ya y estáis cansados y tengo capacidad perceptiva y comprensiva de eso, me permite utilizar estrategias de regulación, por ejemplo, como puede ser, bueno, pues vamos a hacer ahora una dinámica, bueno, pues ahora cuento un chiste, bueno, pues ahora vamos a sacar a estos dos y vamos a hacer esta actividad, o vamos a hacer una técnica de relajación, venga, cerrar los ojos, vamos a hacer un poquito de mindfulness porque os veo todos muy nerviosos, venga, pensar, tal, o los veo todos, venga, vamos a comentar el partido de la selección española que jugó el último día, cómo jugó Isco, y sabéis que le generas una llamada de atención que hace que luego podáis continuar con el trabajo porque veáis que el estado anímico no acompaña a aquello que queréis conseguir desde un punto de vista más pedagógico. Bueno, pues este modelo, que tiene 4 ramas y que ha sido lo que hemos ido trabajando con los profesores, implica, como he comentado, percibir las emociones, usarlas para tomar decisiones y en nuestro pensamiento, comprenderlas y regularlas.
Y de alguna manera, lo que viene un poco a romper el esquema es lo que hasta ahora se había pensado, ¿no? Y es que las emociones, pues algo que es un fenómeno disruptor. No te dejes llevar por las emociones, ¿no? Porque se ven como que aquellas personas que son demasiado emocionales no van a rendir bien en su trabajo o no van a hacer las cosas bien. Y de hecho muchos habremos escuchado expresiones del tipo no te alteres tanto, te dejas arrastrar por tus emociones, no seas tan irracional, sé más objetivo, modera tus palabras. Y básicamente lo que plantea este enfoque de la inteligencia emocional es el cambio con esa idea convencional, donde sabemos, según las investigaciones que estamos desarrollando, que las personas que utilizan las emociones en un sentido eficaz, pues permiten entusiasmar a las personas que tienen delante a la hora de hacer una actividad, por ejemplo a vuestros alumnos, a la hora de llamarles la curiosidad, a la hora de generar ilusión. También permite generar cautela si sabemos utilizar esa emoción, sobre todo porque los vean los alumnos que no están estudiando, que no están llevando los ejercicios al día y decirle, oye, yo no quiero infundar miedo, pero esta asignatura es de las más complicadas, la tasa de suspenso va por esta, y esta asignatura es clave para luego conseguir tales y tales y tales objetivos. Yo me pondría las pilas y no lo dejaría para más adelante, que luego ya veis. Entonces, utilizar esa gestión emocional con un fin, con una finalidad práctica, ¿no? Y, de alguna manera, unir ambas cosas que por lo general suelen estar separadas, por un lado la inteligencia, que es la capacidad para resolver problemas, y por otro lado la emoción, que es la capacidad, bueno, es la información que nos dan la respuesta que damos ante situaciones del ambiente o de nosotros mismos. ¿Realmente qué es la inteligencia emocional? Pues es esa capacidad para utilizar la información que me da mi entorno y conseguir un beneficio a la hora de resolver un problema. ¿Vale? Ese sería un poco el planteamiento, pero no un razonamiento tan espacial o numérico, saber deducir o hacer una ecuación de segundo grado o saber utilizar planos para rotar figuras, que son pruebas clásicas de inteligencia, sino todo lo que tenga que ver con el apartado más emocional. De alguna manera no echando un pulso de una sobre otra, no generando pues que ambas sean contrarias, no de una sobre la otra, sino básicamente una especie de baile, de tango, en el que ambas en armonía permitan facilitarnos nuestro día a día. ¿Y cómo hacemos eso en clase? Pues intentamos seguir un modelo, el modelo de estos autores que hemos dicho, americanos, de Mayer y Salovey, y enseñar a los alumnos, en este caso al profesorado, aunque también lo hemos hecho con alumnado, en adolescentes, a herramientas para percibir sus propias emociones. Como veis hay dos partes, una más intrapersonal, percibir nuestras propias emociones, usarlas en nuestro beneficio, comprender y manejar nuestras emociones en el sentido de por qué me estoy sintiendo así, cómo es posible que me comporte si me sigo sintiendo así, qué estrategia me ayudaría, y por otro lado pues la esfera más interpersonal, cómo se sienten, cómo percibo las emociones de los demás, por qué creo que se están sintiendo de esa manera, cómo puedo empatizar con ellos y qué estrategia podría utilizar para que ese alumno deje de llorar o para que ese alumno deje de estar enfadado o para que ese alumno muestre más entusiasmo o ilusión por las clases. Así pues, un proceso bueno, que en psicología pues, tiene diferentes fases. Una, primero percibir qué es lo que nos está pasando, utilizar ese estado emocional para una finalidad, comprender el por qué tiene ese estado emocional y finalmente, y viendo lo que ha ocurrido, pues poner en práctica qué es lo mejor que puedo hacer en función del problema que tenga delante. Dar apoyo, utilizar una estrategia de regulación, como puede ser tomar un descanso, salir a hacer deporte o empatizar con esa persona y mostrarle que estoy ahí para lo que necesite, ¿vale? Ese sería un poco a grandes rasgos el proceso que nosotros trabajamos por fases y por habilidades y que nos permite ver de una manera rápida, si tenemos esas habilidades, pues cómo funciona el mundo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo. Aquí tenemos a dos personas conocidas en el cambio de poder, ¿vale? Fue hecho el año pasado y bueno, ¿qué se puede ver ahí? ¿Qué percibís a nivel emocional por parte de Trump?
¿Cómo es? Altiva. Desafiante. ¿Se ve feeling? Prepotente. ¿Perdón? Arrogante. Pasotista. Si tuvierais un alumno en clase así, te podría ya ser una pista de saber cómo entrarle. Y este es el típico ejemplo en el que a lo mejor lo tenemos que tirar a nuestro lado y plantearle algún tipo de actividad en el que se sienta implicado y que al final pues empieza ya a ceder un poco y a apoyar un poco la causa, ¿no? Bueno, seguimos. Por petición de los periodistas, por el traspaso de poderes, le dijeron que se dieran la mano. ¿Se les ve con ganas, con animados los dos? ¿Van a salir de copa esta noche? Por parte de Obama, está haciendo un proceso de supresión emocional importante, ¿eh? Bueno, no solo por parte de Obama. La verdad que no es la mejor. Cuando te está haciendo la foto porque va a salir en medio mundo, el trabajo emocional de los pobres que te intentaron hacer para agradar. Estos fueron 2 segundos, ¿eh? Aquí está puesto fotograma a fotograma. De hecho, acabó así. Vale. Con lo cual, bueno, si comprendes lo que ha ocurrido ahí, ya sabes un poco que a estos 2 chicos no los invites juntos a ninguna fiesta, ¿eh? No, para trabajar en equipo le veo ciertas fisuras al tema. Bueno, más allá de esa metáfora para verlo visualmente, ¿para qué sirve la inteligencia emocional al docente? Pues aquí normalmente hacemos una distinción entre un motivo más egoísta y un motivo más altruista. ¿Cuál es el motivo egoísta? Pues que es para nosotros mismos, no solo es para mejorar nuestras clases. Como he comentado al principio, el profesorado que tiene estas habilidades es menos probable que se sienta quemado, es menos probable que se desmotive, es menos probable que esté ilusionado con el trabajo que tiene, que se relacione con los demás, que busque opciones creativas, que tenga mayor satisfacción en el trabajo. Y después un motivo altruista, y es que también ayuda a los demás, y en este caso pues trabajamos con seres humanos en desarrollo, y en el desarrollo me refiero al desarrollo socioemocional, que antes hablaba Lola de esa psicología de la adolescencia, y como tal están en plena construcción de su personalidad y de sus habilidades socioemocionales. Vaya a ser el reflejo de cómo vosotros solucionáis los problemas, de cómo vosotros empatizáis, de cómo vosotros os enfadáis, de cómo vosotros frustráis. Van a ser un reflejo y una esponja, un modelo a seguir junto con sus padres. Vaya a ser, en todo caso, el espejo en el que se van a mirar para saber qué hacer en cada momento. Y que se ha visto que aquellos alumnos que la tienen, pues tienen también una serie de beneficios psicosociales y educativos importantes. Desde mayor red de amigos, menor consumo de sustancias, mejor rendimiento académico, mayor engagement, que se llama, mayor satisfacción y compromiso con las tareas que hacen e ilusión por las que están llevando a cabo, y menos problemas emocionales de ansiedad, de depresión, de estrés, de hiperactividad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos vamos a centrar en lo que a vosotros os atañe, que es el profesorado. Y en el profesorado, pues lo que vemos es esta realidad habitual. En las noticias y en la escrita y también en los telediarios, ¿no? Profesores que se dan de baja, problemas de salud mental patentes dentro de los profesionales de la enseñanza, estrés crónico constante y problemas de salud, en este caso del síndrome del profesor quemado. Aparte, de hecho convirtiéndose cada vez más en una de las principales razones por las que se dan de baja. Y de hecho hasta cierto punto está oscurecido, porque claro, cuando uno tiene estrés, a lo mejor no te dan las bajas por estrés, pero ese estrés crónico mantenido lleva a toda una serie de problemáticas de salud general. Es decir, una persona estresada, por lo general, duerme peor. Una persona estresada come peor. Una persona estresada tiene menos ganas de salir, ir socializarse, hace menos deporte.
Y eso lleva a que muchas veces las bajas laborales por estrés no sean tantas como realmente son, porque el estrés es como un proceso que está debajo, latente, de, pues por ejemplo, problemas de dermatitis, problemas de úlceras, problemas de dolor crónico, toda una serie de que se llaman enfermedades psicosomáticas que surgen y que al final le dan la baja al docente, pero cuya base se encuentra esa imposibilidad para gestionar sus emociones. Bueno, aquí tienen muchos casos. Sin embargo, la realidad que nos plantean es distinta, y ahora que hay muchas oposiciones, esto está sacado de una página web de una academia, y hablan de buen sueldo del docente, hablan de vacaciones escolares, de horarios reducidos, de amplias vacaciones en verano, Navidad, Semana Santa, de estabilidad laboral, de oferta de plazas. Es decir, te venden un mundo pues que aparentemente, bueno, pues a todo el mundo le apetecería. De hecho, me imagino que muchos de los que estáis aquí tienen esto en mente, aparte de la vocación docente, que la presupongo como el valor se presuponía en la mili, ¿no? Pero más allá de ahí, de esto, hay un lado oscuro. Un lado oscuro en el que, bueno, no te han contado todos los problemas que te vas a encontrar y todas las demandas que te va a exigir el entorno laboral en el cual te vas a incorporar. Os pongo aquí algunas, ¿vale? A modo de ejemplo de cosas que se presupone que un docente va a hacer una vez que se empiece su carrera profesional. No me cabía todo en una, sigue la siguiente. Quiere faltar sintonía. Tin, 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 tin. Bueno, pues estas son algunas de las tareas que hacen que al final la persona se sienta, o el profesional se pueda llegar a sentir desbordado, ¿vale? Y como habéis visto, algunas de ellas van más allá de los propios aspectos de contenido, procedimentales y metodológicos que han sido enseñados durante la carrera universitaria. A grandes rasgos, cuando hablamos de estrés laboral docente, ¿cuáles son las causas principales que lo llevan cuando se han hecho entrevistas y hemos hecho entrevistas a los docentes de secundaria? Bueno, pues tenemos como cuatro grandes categorías. Los factores más individuales, la relación que se genera entre el profesor, el alumnado y los padres, las cuestiones más organizacionales del centro y, por otro último, las tareas que tiene que desarrollar el docente. Por ejemplo, empezamos con la última, con las tareas. Pues, por lo general, esas tareas implican presiones temporales, implican diversidad de necesidades especiales, trabajar con niños con problemáticas diversas, estar siempre actualizado al uso de las nuevas tecnologías. A veces los problemas de la ratio profesor-alumno hacen que uno no pueda, desde un punto de vista pedagógico, enseñar aquellos contenidos que tiene establecidos en las fichas educativas, en los cronogramas de trabajo. Y eso hace que al final pues, pueda aflorar estrés. Por otro lado estarían los aspectos organizacionales, y ahí a veces lo que apuntan los docentes es que el reconocimiento social de la docencia por parte de la sociedad en general y de los padres no es mucho, no es una de las profesiones más reconocidas en estatus y prestigio, y eso también merma nuestro autoconcepto profesional, y evidentemente, cuando se compara con otras profesiones que sí lo tienen, a pesar de ser una de las que va a desarrollar a esos profesionales al futuro. A veces surgen conflictos con los compañeros, porque tienen intereses o prioridades distintas y hacen que no se pueda trabajar en armonía dentro de un aula o dentro de un centro, mejor dicho. El sueldo, con los recortes, con las congelaciones y con todo ello, hace que al final tampoco uno pueda sentirse autorrealizado por la labor que está llevando a cabo. La siempre falta de recursos materiales, de espaciales, personales y también la falta de apoyo de promoción del profesorado. Todo ello lleva al final a que también
se generen pues frustraciones, desmotivaciones e insatisfacciones variadas, ¿vale? El director aquí está buscando la motivación por algún lado después de lo que dice el inspector. Después estaríamos hablando de la relación profesor-alumno-padre, y aquí tendremos, pues, en algunos casos, y siempre ya depende de qué centro y de qué nivel socioeconómico tenga el centro educativo, pues de falta de motivación e interés por parte del alumnado, de conductas disruptivas y de indisciplinas que imposibilitan la labor diaria en la clase, o en algunos casos por la falta de colaboración de los padres con las tareas que hay que llevar a cabo, o incluso amenazas o agresiones, en algunos casos ya más concretos, ¿no? Afortunadamente. Y por último estarían los individuales o los factores personales. Son aquellos que tienen que ver con las características idiosincráticas del profesor y que también están ahí interactuando con el resto de aspectos a la hora de, bueno, pues que sabemos todos que hay personas que son, por lo menos desde la psicología, hay personas que son más optimistas ante la vida y ante un reto lo ven como un desafío y no como un obstáculo, y sin embargo hay otras que son más catastrofistas y piensan más que el vaso está medio vacío, y eso hace que no se propongan retos o que no planteen actividades, que no sean proactivos, que no lo intenten siquiera. Hay personas que son, como rasgo de personalidad, más neuróticas, es decir, más nerviosas, con más tendencia a la preocupación, rumiativa, y eso hace que ante cualquier pequeño comentario o circunstancia que ocurre en su día a día, eso lo aumente y lo magnifiquen. Y hay otras personas que son mucho más estables emocionalmente, que le dan la importancia justa a aquello que ha sucedido, que tienen, digamos, en el argot popular, pues la espalda bien ancha, y que le da igual lo que lo comente un padre o una madre, que él sabe lo que está haciendo, por qué lo está haciendo y cómo lo está haciendo, y que como aquí cada padre seguramente es mejor docente que el propio docente, pues no le da importancia a esos comentarios porque él tiene claro cuál es su labor y su función, y no se está saltando ninguna de ellas, ¿vale? Y bueno, esos rasgos personales, uno de ellos sería el que vamos a ver aquí, que es la inteligencia emocional, o cómo podemos llegar a percibir ciertos estados emocionales y interpretar el significado de los mismos, las causas que lo han provocado. Bueno, hecho este pequeño repaso, estos son todas las posibles causas, más resumidas, lógicamente, y son las principales que se han visto que pueden estar asociadas a que un profesor de secundaria caiga en estrés y a la larga pues caiga en bajas laborales o bajas médicas, que al final le vayan fallando pues diferentes tipos de músculos. Y para ello, a ver, casi todo está inventado, es decir, que uno se pone a hablar con los orientadores y con los administradores y todo el mundo sabe cómo se podría mejorar la educación y la enseñanza. Disminuir ratios, profesorado especialista y de apoyo, distribución de los alumnos equitativa con necesidades educativas especiales, posibilidad de sancionar de forma inmediata y directa las conductas, recompensar al profesorado económicamente, con horarios más flexibles, más formación continua y adaptada en respuesta a las necesidades reales, formación específica en psicología de la adolescencia, entrenamiento para responder ante situaciones complejas y conflictivas, mayor conciencia de la AMPA, de la labor docente y la necesidad de colaboración entre profesorado y padres, colaboración y comunicación entre todos los profesionales del propio centro educativo, profesorado, psicólogos, pedagogos, técnicos, etcétera. Es decir, que todo eso está. El problema habitual suele ser a la hora de poder establecer este tipo de planteamientos. Así que mientras esto es posible, nosotros llevamos ya varios años intentando aportar nuestro granito de arena. E intentando dar herramientas, como he dicho, ya digo, no infalibles, ¿no? Yo siempre pongo esa misma metáfora. Cuando esto es como si vamos paseando por la Malagueta con un barquito y de pronto se abre un agujero y empieza a entrar agua. Lo ideal, ¿qué sería? Si te pilla ahí, pues si tienes un tapón, poner el tapón y ya no hay más agua que entra, puedes seguir navegando.
Eso sería lo ideal. Pero claro, también tienes que pillarte que tengas tapón de la medida tal, que te pille dentro de navegando con ese material, con esos recursos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Más que dar un tapón, ¿qué le ofrecemos al profesorado? Un cubo. ¿Eso qué implica? Que mientras tenga energía y ganas, podrá ir sacando agua y podrá seguir navegando, hasta que ya deje de hacerlo y irremediablemente se hunda. Es más, le estamos dando es un recurso, no es una solución definitiva, porque la solución definitiva es la complementariedad de todas las soluciones que he visto anteriormente, incluida esta, ¿vale? Y pues eso es lo que hacemos en la formación que implantamos sobre inteligencia emocional. Básicamente no es que sean más invulnerables a cualquier estrés que les surja en el ámbito educativo, ¿vale? Sino más bien, pues, más resistentes, ¿vale? Algo que les permita seguir avanzando en el día a día, con su altibajo, con su caída, pero volver a resurgir de las cenizas y seguir haciendo su labor. Lógicamente, esto que hacemos es un trabajo a nivel individual y, como digo, no es la solución siempre más adecuada. Esto se debe complementar con aspectos organizacionales, mejorar la formación del profesorado, como digo, aumentar la ratio de profesorado o disminuirla de alumnado por aula, formarlo a ellos específicamente, todo lo que hemos hablado, recursos de espacio, recursos materiales, recursos tecnológicos, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya más concretamente en cuanto a lo que hemos hecho en los talleres formativos de docentes, como he comentado anteriormente, hemos trabajado con este modelo, el de los dos autores americanos, y en cada una de esas ramas hemos ido desarrollando actividades. Esto surge de varios proyectos que se han sido concedidos y sobre todo de una iniciativa inicial en la que desarrollamos materiales para mejorar la inteligencia emocional de los adolescentes. Y cuando nos íbamos a los centros educativos, los profesionales, los profesores de secundaria, también los de infantil y primaria, pero de secundaria principalmente, nos decían, ¿y para nosotros qué? Es decir, está muy bien que queráis enseñar la educación de los niños, pero es que a mí nadie me ha enseñado. Y cuando los niños me preguntan, pues no tengo una base sólida científicamente hablando, le puedo hablar de mis experiencias personales, pero querría saber por qué cuando estamos sintiendo frustración, cómo surge la frustración, qué causa la frustración, qué es la mejor manera de regularla, cuál es la mejor manera de regular la frustración de un niño, y eso pues no me lo han enseñado en ninguna clase universitaria. Así que elaboramos en concreto, no tanto para ellos, para que enseñaran en los aulas, sino lo que teníamos nosotros como objetivo era reducir el estrés laboral, que ellos también lo veían como una enfermedad del siglo XXI, como algo que está ahí constante y permanente, y para ello llevamos a cabo un proyecto que fue subvencionado por el I+D+I del Ministerio, a través de talleres, de 10 sesiones, de 2 horas de duración, eran los miércoles por la tarde, de 4 a 6, después de que ellos acababan su horario laboral, y a pesar de ello, estaban cansados, la verdad que era como una balsa de aceite, decían, como un oasis, en el que poder hablar de sus problemas cotidianos y poder desarrollar un poco más su enfoque emocional ante los problemas del día a día. Es un programa, bueno, pues que sigue una estructura, como siguen los programas en los que se evalúa eficacia, pretest, luego un posttest al terminar, con 10 sesiones, en los que rellenaban una serie de cuestionarios, al estilo que estáis rellenando hoy vosotros, para conocer cuáles eran sus niveles iniciales en cuanto a compromiso, autoeficacia, motivación, estrés, inteligencia emocional. Y luego pues empezábamos con las sesiones ya de intervención. Al principio le explicamos a todos qué es eso de la inteligencia emocional y sobre todo cómo surge el estrés en el aula, el estrés docente. Para ello hacemos ejercicios muy variados, los ponemos por ejemplo en grupos y le preguntamos en pequeños grupos que, como si os lo preguntara hoy aquí, qué expectativas iniciales tenías al iniciar la carrera docente, ¿vale? Y ellos las van poniendo. Enseñar a futuras generaciones, explicar mi asignatura de manera correcta, bueno, muchas, ¿no? Y luego, ¿qué factores actualmente te provocan estrés? ¿Vale? Dividíamos la pizarra en estas dos partes, aquí nos veis aquí en algunos de los talleres formativos. Y bueno, lo que va saliendo, lo que vamos trabajando con ellos es cómo esas expectativas iniciales que no se cumplen se van convirtiendo
en factores estresantes. Hay mucho profesorado que entraba por vocación, pero luego ve que esa vocación choca frontalmente con toda una serie de tareas y obligaciones administrativas que hacen que lo que es enseñar contenidos pase a un lugar, no digo secundario, pero a otro nivel, porque en algunos casos, dependiendo del centro, nos decían, yo con que no se maten, ya ahí pierdo 20 minutos de clase. Ya enseñar diptongos e hiatos me parece la panacea, ¿vale? Bueno, pues eso es una de las cuestiones frontales con las que se encontraba. Aquí hay algunas más que se pueden ver, las pasamos, las transcribimos. De factores de expectativas, cambiar el mundo, ayudar a los alumnos, influir positivamente, desarrollar la creatividad, estabilidad laboral, tiempo libre y bueno, las cosas que van surgiendo como factores de estrés. Exigencia de los padres, falta de tiempos, excesivo número de alumnos, desinterés, actitudes negativas, etcétera. Luego ya empezábamos, una vez tocado el tema del estrés laboral, pues a trabajar cada una de las distintas ramas de la inteligencia emocional. Me he traído un par de ejercicios para que veáis un ejemplo y de hecho, si os animáis, hacemos alguno aquí, breve, de los que se pueden hacer con este aforo, ¿vale? Ten en cuenta que trabajamos con grupos entre 10 y 15 en talleres participativos, dinámicos, donde se hacen role-playing, se sale y se aplican diferentes técnicas. La primera rama, como sabía, era la percepción de las emociones y bueno, básicamente porque es importante percibir las emociones, si eres bueno o no percibiendo esas emociones con tu alumno, si eres bueno reconociendo las emociones que te genera tu alumnado, que te genera un aula. Hoy, lunes, mañana domingo, ya piensas que al lunes por la mañana tienes segundo C. Y ya eso te cambia el cuerpo, ¿vale? ¿Por qué? Porque tu experiencia te dice que segundo C es difícil y ya el domingo lo estás anticipando. Y ya te amarga el domingo, incluso te puede llegar a amargar el domingo, y el almuerzo que ibas a tener en familia. Y bueno, pues saber qué es por eso y saber qué puedes hacer para que ese día en la clase de segundo C intentemos que sea diferente, es ya un principio. No digo que sea lo único, pero es bueno saber que esas emociones que tenemos ya anticipatorias surgen como consecuencia de hoy viene a hablar la madre de Pedro. Pues ya sabemos que hay ciertos estímulos que hacen que nos generen anticipatoriamente ciertos estados emocionales y reacciones. Y bueno, el tema de la percepción de las emociones es un clásico en psicología. De hecho, es un clásico que no surge que surgió incluso cuando la psicología todavía no había aparecido como ciencia. Ya fue un biólogo, Charles Darwin, el primero que empezó a ver la capacidad expresiva de los seres humanos y también de los animales. Los canes y los ya tienen expresiones emocionales muy básicas. Los chimpancés y todos los primates casi replican el 99% de las emociones de un ser humano, y eso también es importante saber. El primate es el de la izquierda, digo, por si alguno tiene dudas, ¿vale? Y bueno, en ese sentido existen bastante tradición en psicología sobre lo que nos dicen las emociones a través de la cara. Uno de los clásicos que ha trabajado en este tema es Paul Ekman, psicólogo de la Universidad de Berkeley, y que bueno, ha sido incluso asesor del FBI, de la CIA, para detectar la mentira a espías y contraespías rusos. De hecho, fue el asesor de la película de la que hoy vamos a entregar los pendrive del revés, Inside Out en inglés, y asesor de una serie que ya tenemos unos años, pero que bueno, hasta hace 3 o 4 años se seguía emitiendo en Antena 3, que era una que se llamaba, no sé si alguno lo habrá visto, Miénteme, Lie to Me. Pues está basada en la vida y obra de este investigador. Bueno, después está dramatizada y al estilo Hollywood, pero básicamente la base es esa. Y lo bueno de la percepción emocional es que nos permite anticipar hechos, eventos, el por qué ha ocurrido. Incluso sin que hayamos visto el evento en sí, ya podemos anticipar qué emoción va a generar y por qué ha surgido esa emoción. Esta me encanta porque se ve la parte más innata de una emoción. Esto es un partido de béisbol en Estados Unidos y uno de los bateadores se le ha escapado el bate y va dando vueltas en dirección al público. Y ahí podéis ver pues lo más primitivo o innato del ser humano, que es esta emoción de supervivencia, como es el miedo, que lo tenemos ahí justamente para ello.
¿Ves ahí a la gente cómo chirría los dientes, justamente en preparación de una amenaza, aguantar el dolor, el posible dolor? ¿Cómo intentamos voltear la cabeza y ponerla a las manos? Porque instintivamente sabemos que un golpe en la cabeza puede ser mortal de necesidad, mientras que la muñeca rota, pues bueno, con eso se puede suturar y se puede vivir, pero con un traumatismo craneoencefálico la cosa es mucho más compleja. Por lo tanto, evitamos, ¿no? Cómo los ojos miran de manera como platos, como huevos, hacia el objetivo, hacia el estímulo que se nos acerca para intentar esquivarlo, ver si hay posibilidad de reacción, ¿vale? Y en todos en este grupo de personas, pues casi que la reacción es la misma, instantánea, en milisegundos, ¿no? También tengo aquí otra española, que somos mucho más castizos, y aquí a la gente no le tiramos palitos al público. ¿Habéis escuchado la expresión ver los toros desde la barrera? Esta es la expresión de ver los toros de la barrera. Como veis, pues también se ve aquí la emoción de miedo en Álvarez del Manzano, el presidente de la Comunidad de Madrid. Y cómo es parte casi primigenia del ser humano, ¿no? Bueno, pues trabajamos con ello a través de reconocer los niveles faciales y a nivel emocional, en cada emoción básica, hacemos diferentes ejercicios, le vamos poniendo diferentes caras y ellos tienen que ir reconociendo, a ver si sabéis cuál es esta. Yo voy a ir destapando la figura y el que lo sepa que la diga. ¿Alguien se anima? ¿Por allí? ¿La emoción es teen rock? Sí, no, yo ya. Me he preguntado por la emoción, no por la cara del tío. ¿Qué emoción crees que está expresando? Vale, perfecto. Esta era fácil, esta es la cascarilla. Felicidad. Las famosas patitas de gallo, ¿verdad? Que es la que demuestran que la felicidad es auténtica, ¿vale? Todas las fotos que veis en los Facebook de otros no son auténticas. Para que haya autenticidad en una emoción se tienen que dar dos procesos. Uno que es el automático y otro que es, bueno, que es consciente y por lo tanto que es el que solemos hacer, ¿no? Entonces cuando nos ponemos en las fotos, por un lado tiene que estar lo que se llama el músculo cigomático mayor, tiene que ver más el músculo ocular, ¿vale? El cigomático mayor, que son las patitas de gallo, y ese es automático, no se puede generar, y luego está pues, el que sí podemos hacer, que por eso decimos patata, cheese, whisky, que es el de la boca, ¿vale? La foto del Facebook casi todo es con la boca, pero con los ojos. Así que si queréis ver si esa noche vuestra pareja se ríe con vuestros chistes, miradle a los ojos, ¿vale? Si no, se está riendo porque os quiere mucho, es buena gente, pero no porque el chiste sea bueno, ¿eh? Venga, seguimos. Un par de ellos más. Fado, está fácil, ¿no? ¿En qué se suele reconocer el enfado? Básicamente en los ojos. Esa mirada fría, dura, que ya nos está diciendo a la otra parte que no estamos para tonterías. Y de hecho es fácilmente reconocible a nivel evolutivo, porque esa persona evidentemente es posible que quiera enfrentarse a vosotros, y es bueno saber detectar que hay alguien que tiene esa mala leche, porque nos permite o bien contraatacar o ponernos a la defensa o huir, ¿vale? De un punto de vista más darwiniano. Venga, uno más. ¿Habéis dicho? Sorpresa por ahí, ¿no? He escuchado por aquí, habéis dado formación, vosotras que sois ya los VIP del curso emocional. Las sorpresas. Normalmente la sorpresa surge ante un estímulo inesperado en el que queremos claramente, casi en milisegundos, saber si es positivo o negativo para reaccionar de una manera u otra, y por lo tanto abrimos los ojos al máximo, incluso la boca también, porque queremos tener todos los canales comunicativos presentes para ver lo que ha ocurrido.
¿Qué creéis? ¿Alguien se anima? ¿Nada? Mitad, mitad, ¿no? ¿Hay alguno que ya lo sabe? ¿Enfado? ¿Tristeza? Es indiana, solamente lo puede hacer él, ¿no? Bueno, más allá de eso, también con los niños, trabajamos con los docentes, dándoles tarjetas, bueno, para que ellos puedan saber por qué puede estar esta niña así o este adolescente, por qué cree esta... Estas son actividades que se trabajan con los niños, ¿vale? Pero bueno, le damos también... y que permitiría saber cómo puede estar el alumnado y por qué puede estar el alumnado y cuáles son las causas. Sobre todo como una base para manejar los conflictos posteriores con compañeros, con padres, con jefes, con esa parte más interpersonal que también es difícil. De hecho, ese es otro de los ejercicios, donde identificamos situaciones que son difíciles en el trabajo, le damos situaciones, por ejemplo, cuando tus compañeros te piden opinión sobre algún tema porque te ven como alguien de confianza, o imposibilidad de cumplir los objetivos académicos y atender individualmente a las necesidades de los alumnos debido a tanta diversidad en el aula. Y ellos tienen que decirnos cuáles son las emociones que perciben, qué impacto tiene sobre uno mismo, qué impacto tiene sobre los demás, o por ejemplo, qué emociones llevan a uno en el aula a sentirse orgulloso, frustrado, estresado, es decir, a ponerle nombre y causa a aquello que ocurre en el trabajo. Por ejemplo, sabemos que hay ciertas emociones negativas muy frecuentes en el aula para el profesorado, como es la frustración, la culpa, el enfado y la ansiedad, y explicarle un poco por qué está causada. Básicamente en psicología se suele decir como premisa que una persona que es capaz de poner nombre a su problema ya tiene medio problema resuelto. Esa es una premisa básica, porque a partir de ahí ya solamente queda buscar soluciones, pero ya sabemos el qué, ahora hay que buscar el cómo. Y eso es un poco parte de este ejercicio, ¿no? El que sepan qué emociones y por qué suelen ocurrir cuando están en clase. Bueno, se trabaja con ellos, hacen ejercicios, se plantea, hacemos luego un grupo de discusión. Tenemos también algunas de asimilación, de cómo las emociones pueden ayudar a ciertos toma de decisiones o a conseguir ciertos objetivos educativos. Por ejemplo, le planteamos actividades de para ser un docente más efectivo en mis tareas, ¿qué estado de ánimo me puede ayudar? Y le ponemos diferentes tipos de situaciones, por ejemplo. Reprender a un alumno por un comportamiento negativo en el aula. ¿Cómo deberíais mostraros vosotros? Oye, eso no se hace, ¿eh, chiquitín? ¿Sería muy efectivo ese planteamiento? Estoy exagerando un poco, pero bueno, va un poco por la línea por ahí. ¿Cómo? ¿Con qué grado medio? ¿Con qué intensidad? ¿Con qué palabras? ¿De qué manera? ¿Durante cuánto tiempo? Habría que hacer eso para que fuera más efectivo, ¿vale? O explicar en tutoría a unos padres la posibilidad de que si sigue así su hijo suspenderá varias asignaturas y no podrá pasar de curso. ¿Qué tipo de estado emocional creéis que es más aconsejable? Y lo practicamos, hacemos role-playing para poder trabajar eso y pulir el cómo se podría hacer. O motivar a los alumnos y cautivar su interés en una actividad práctica que vaya a hacer en clase para que estén implicados. O preparar una presentación para un congreso educativo de un proyecto de centro que vayas a llevar a cabo y que vosotros vayáis a exponer, por ejemplo, ¿vale? Lo vamos viendo, se va debatiendo en clase. Luego trabajaríamos el aspecto más de comprensión emocional y, bueno, básicamente la comprensión emocional parte de una base que es el etiquetar las emociones que forman parte de nuestro repertorio habitual como seres humanos, ¿no? Las emociones sabemos, aparte de ponerle el nombre, que tienen funciones en psicología, sabemos que siguen estando ahí por su papel adaptativo. De hecho, la película refuerza esa teoría darwiniana, ¿no? De que están ahí y que sobre todo la tristeza, que no es bueno no mostrar la tristeza y tratar de apartarla de nuestro día a día, porque desde un punto de vista psicológico ayuda a recomponernos, a reestructurarnos, a dar un sentido, ayuda a mostrar empatía a los demás, a sentir, incluso la tristeza ayuda a que los demás nos vean casi sin expresar palabras ni tener que pedirlo,
que necesitamos ayuda. Esos ojos caídos, esa mirada, esas cejas hacia abajo, si las personas cercanas a nosotros nos ven, posiblemente no haga falta más. Y eso es un factor o es un papel adaptativo que tiene. Y de hecho vosotros tendréis que reconocerlo en el aula. Y tendréis que ver a aquellos alumnos que los veis con una cara diferente o un estado emocional distinto. Y acercaros y preguntarles y llamarlos por su nombre o hacer referencia a aquellos hobbies o aquellas... Cuanto más cercana sea vuestra relación, mucho más podréis después pedirles o exigirles porque verán como alguien también cercano a ellos. Y bueno, pues explicamos cuáles son las funciones de las emociones, qué es lo que las causa, para qué sirven, ¿no? La felicidad. Pues normalmente tiene una función afiliativa. Si vemos a alguien que está feliz y sonriendo, es más probable que nos acerquemos a él a pedirle algo o que queramos entablar una relación con él, porque creemos que está en una disposición de que seguro que no nos va a soltar una coz verbal, por ejemplo, ¿no? De hecho, suele decir que la sonrisa es la línea curva más recta entre dos personas. Suele ser el maquillaje más económico para cambiar la cara. Y Woody Allen decía que es la segunda cosa mejor que se puede hacer con los labios. Luego está otras como puede ser la tristeza, que hemos dicho, que normalmente es la reintegración y que suele surgir cuando perdemos algo o cuando no conseguimos algo. O la ira, también, ante injusticias, y normalmente suele surgir cuando no conseguimos algo que creemos que para nosotros es importante y nos lo bloquean, y es una manera de mostrarle al otro que no estamos dispuestos a pasar esa línea hasta aquí. Eso hay que hacerlo, y eso a veces hay que ser firme en clase. No digo llevarnos a un arrebato de ira en el que perdamos los papeles, pero sí que nos vean con una cara de firmeza y en gestos y en expresión verbal, para que vean que no estamos en este momento como podemos estar en otro, ¿no? De buen rollo, y que creemos que eso es necesario que lo hagan y de esa manera y ahora, por ejemplo. Esa información les va a llegar mucho más. De hecho, cuando un niño chico, por ejemplo, va a meter los dedos en el enchufe, lo miramos y dice, ahí no. Y esa mirada, aunque el niño tenga 1 año y medio, así para atrás y dice, ¿vale? Eso esa metáfora, llevarlo al aula para que vean que hay ciertos límites que como docente y en relación profesor-alumno hay que mantener esos dos roles bastante diferenciados. Colegas, hasta aquí. Bueno, no me quería ir sin decirme cómo estáis a nivel emocional. Ya quedamos poco y los que estáis os veis ya en modo salvapantalla. Ya creo que es con consecuencia de la hora, pero bueno, vamos a intentar a ver si... Otro ejercicio que utilizamos es el termómetro emocional, y en ello pues intentamos que los profesores con solo 2 números podamos ponerle un nombre a su emoción, a lo que estáis sintiendo ahora, ¿vale? Me gustaría hacerlo con vosotros. ¿Veis ahí un eje de ordenadas y abscisas? Simplemente tenéis que coger e indicar con una cruz qué nivel de energía, siendo 1 muy bajo y 10 muy alto, tenéis actualmente, y por otro lado, qué estado de ánimo, si es agradable o desagradable tenéis, siendo el 1 muy desagradable o negativo y siendo el 10 muy agradable o positivo, ¿vale? Y eso os va a marcar pues una cruz en uno de estos 4 cuadritos, ¿vale? Mentalmente, no hace falta, bueno, si lo queréis escribir, lo escribís, pero bueno, yo creo que mentalmente es suficiente. Siempre hay alguno que dice, yo 5-5 aquí, mójate, hemos venido a jugar, mójate que tampoco pasa nada, ¿vale? Digo, es que si no sale nada, queda ahí como en medio de todo. ¿Lo tenéis ya? En principio, deberíais estar en estos 4 cuadrantes, ¿vale? En función de donde hayáis puesto la cruz. ¿Quién está en el 1 a mano alzada? ¿Quién está en el 2? Vale. ¿Quién está en el 3? ¿Y en el 4? Bueno, bien, hay esperanza. Bien. La mayoría en el 4. Genial. Bien por lo que me toca. Bueno, básicamente tenemos ese cuadrante que lo que nos viene a decir es, por un lado estarían los 1, que había bastante, que están, pues eso, en modo siesta, ¿vale? Están tranquilos, calmados, la hora, viernes, casi a punto de comer, con falta de glucosa.
básicamente serían los que han venido aquí a cumplir un sueño. O a echarlo, ¿vale? Luego estarían, que ha habido pocos, los que están más tristes o apagados, aburridos. Algunos que están peleados con el mundo, con algo habrá pasado durante la semana. Y luego la mayoría que se encontraría aquí, ¿no? Básicamente, por resumir gráficamente el planteamiento. Bueno, esto es lógicamente muy reduccionista, luego se podrían hacer muchas más combinaciones, de hecho incluso con las propias emociones de este pendrive que hoy vamos a dar, podríamos sacar, de hecho está proyectada la segunda, en la que ya la protagonista es adolescente y donde se va a complejizar todo esto, incluyéndole emociones sociales y emociones ya pues más en línea con el desarrollo evolutivo de esa fase en la que se va a encontrar, ¿vale? Pero aquí podríamos obtener todo ya una paleta cromática mucho más completa de lo que suponen las emociones. Las 6 son las que he comentado, son las básicas. Las básicas porque son reconocibles en cualquier país del mundo. Es decir, si tú muestras ira, esa ira es reconocible en Zimbabue o en Canadá. Y si muestras sorpresa, es reconocible en todas las culturas. Después están aquellas que tienen un componente más cognitivo, más subjetivo, ¿vale? Como el rencor, los celos, la envidia, la culpa, y esas no son tan fácilmente identificables. Y de hecho surge también como consecuencia de ciertas de reglas sociales ya preestablecidas en función de la cultura y el país. Bueno, etiquetas emocionales, también ponerle nombre a lo que estamos sintiendo, y eso puede ser también un aspecto importante a la hora bueno, si uno se considera profesional en una actividad, ya sea la biología, la informática, tiene que tener un vocabulario rico en esa área de conocimiento. Los psicólogos pues sabemos mucho en cuanto a, yo a lo mejor con mi compañero de al lado le digo, esta persona tiene un trastorno de personalidad narcisista o obsesivo-compulsivo, y ya no le tengo que explicar todos los síntomas del DSM-4, del manual de los trastornos mentales, que implican esta persona rumia frecuentemente, suele tener tic nervioso, no, ya está, con esa etiqueta, ¿no? Igual que si uno es informático, pues utiliza palabras habituales, intranet, wifi, tal, y que le permiten, RAM, memoria, tal, que le permiten relacionarse. A nivel emocional, para uno ser experto, pues lo que tiene que tener es un vocabulario emocional rico que permita expresarse con eficacia y con las personas que tienen delante, para mostrar cómo se encuentra o para tratar de entender cómo se encuentran los demás. Y bueno, como hemos venido a jugar, os planteo, si tenéis papel y lápiz, os planteo un reto. ¿Vale? Os doy un minuto para que desde ya me digáis todas las etiquetas emocionales que conozcáis con la letra A. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Tres, dos, uno. Bueno, a ver, ¿quién tiene más de 10 palabras? ¿Quién tiene más de 12 palabras? ¿Ahí? ¿Hay dos personas? ¿Más de 12? ¿Más de 13? ¿12 el máximo? ¿Quién se anima?
ahí del compañero de verde, ¿no? ¿Ha dicho 12? Espérate, hombre, ya eso hay que decirlo. Ya estás jugando mucho aquí, ¿eh? Que con Andy hay mucho, entonces no he querido poner, claro, he puesto Andy y puntos suspensivos, que yo estoy muy cansado. Pero tengo unas cuantas, tengo 10. Con anti, ¿no? Utilizando esa preposición. Andy hay muchas, entonces por eso no... Bueno, venga, pues dila ya, se ha jugado. ¿Ha utilizado esa baza? Amable, amigable, altruista, activo, apático, alocado, antipático, séptico, antisocial, adaptado. ¿Salen 12 ahí? ¿Has contado? No, sí. No salen 12, que digo que hay... Vale. Ok. Bueno, más allá de utilizar el comodín, es verdad que sí existen muchas y seguramente podríais tener algunas más, ¿no? Bueno, seguimos ya y ya con esto acabamos. Regulación emocional, pues también trabajamos aspectos de cómo la gente puede llegar a regular sus estados emocionales y cuáles son los estados emocionales que más les cuesta regular a los docentes. Cuando uno plantea de cómo uno gestiona sus emociones, pues seguro que surgen muchas posibilidades que vosotros lleváis a cabo. Algunas son acciones concretas y otras pues son más pensamientos o formas de reestructurar mentalmente esa situación, ¿no? Pero es verdad que en el día a día las opciones de regulación son múltiples. No digo que sean buenas o malas, simplemente que las personas utilizamos un abanico amplio para tratar de calmar nuestros estados emocionales. Y bueno, más allá de estos, que pueden estar bien o mal, ya depende de cómo esté la cosa, nosotros intentamos darles herramientas que le puedan servir en el aula, ¿vale? Partiendo de la base de que no hay pautas fijas, que cada uno le puede servir una cosa distinta, que lo que le sirve a uno no le puede servir a otro, que en temas de regulación no estamos hablando de todo o nada, sino más bien de grados de eficacia, ¿vale? No hay algo que sirva para todo, sino que esto pues, normalmente al 80% les sirve para cuando están tristes. Que a lo mejor hay otros que no, que salir de una vuelta con el perro no les sirve. Y necesitan ser algo más físico, irse al gimnasio, o necesitan hablar por teléfono con su madre o con su hija o con su hermana, por ejemplo, para sacar todo lo que tienen ahí. Bueno, pues trabajamos un poco esos aspectos. Y bueno, y damos opciones, evidentemente, algunos ya la usan, otros traen en cada uno las suyas y con ellos pues también sacamos un baúl de herramientas que ellos mismos se van pasando, los docentes, a la hora de utilizar cuando se encuentran estresados o cuando les supera la sobrecarga laboral. De todo hay, hay métodos más extremos. Después están los fármacos cognitivos, de reestructuración, automedicables, algunos más fuertes, ya depende de cada uno, ¿vale? Y bueno, también utilizamos el visionado de vídeos como role-playing, como una forma de modelado, y en el que, bueno, sabemos que el ámbito docente está plagado de ejemplos. Y bueno, utilizamos esos fragmentos de vídeos para ver hasta qué medida se pueden utilizar como modelos, para ver si han sabido captar o comprender el por qué el alumno se ha comportado de una manera o de otra, si la estrategia utilizada por el docente es o no efectiva, todo lo que es un videoforum importante de películas relacionadas con la temática educativa, ¿vale? Y que luego en clase pues mostramos, enseñamos, trabajamos, discutimos y sacamos herramientas que son útiles y aquellas que no lo son, ¿vale? Cuáles sueles llevar tú a cabo, en qué grado consideras que son más eficaces o menos que la del vídeo, etcétera. Y ya por último, también hemos incluido junto a la inteligencia emocional cuestiones más de psicología que se conoce ahora como psicología positiva. Es decir, aspectos de fortalezas psicológicas que pueden ayudar al profesor a estar más adaptado o más preparado y comprometido con las labores del día a día. Y de hecho, pues una de las cosas que introducimos es una sesión que tiene que ver con mi mejor yo. De alguna manera es saber tú como persona qué puedes aportar al ámbito docente, es decir, qué fortalezas crees que podrías llevar al aula y poder sumar al equipo
del claustro de trabajo, ¿vale? Cuáles son, pero no solo que se las digan ellos, porque eso queda un poquito ególatra, sino que trabajamos en el propia sesión es que los demás nos la digan, y eso nos da un chute de adrenalina, es decir, que los demás nos digan que eres una persona que eres colaboradora, que eres accesible, que si nunca dices que no, que siempre estás ahí, y te pongan ejemplos concretos, porque no es cuestión de adorar la píldora, que nos digan, pues ¿te acuerdas cuando el último proyecto de innovación educativa que hicimos, tú eres la única que tiraste, la primera que propusiste, tal, o cuando me ha venido la madre y me preguntó, ¿por qué la profesora tal, la verdad que encanta, y que ellos vean, visualicen y saboreen pues esas experiencias donde han puesto en práctica sus fortalezas, le ayuda a olvidarse pues de ese sesgo que justamente le ocurre a las personas que están estresadas, que se centran en lo negativo. El primero C, la madre de tal, el alumno tal, y no ven las otras cosas, muchas, seguro, que tiene la docencia y que hacen que al final queramos seguir siendo docentes y que a veces olvidamos porque nos centramos solo en aquello que oscurece esa actividad profesional, ¿vale? Pues por un lado la trabajamos y luego también pues las sesiones de savoring, de saboreo que se llama, ¿no? El disfrutar un poco en línea con lo anterior, con aquello que estamos haciendo, en sentirnos, pues, en desarrollar estrategias para llevar a cabo experiencias de flow, que se llaman, ¿no? Ahora mismo está muy de moda el tema del mindfulness, el tema de centrarte en el presente, y de hecho muchos básicamente van en esa línea, ¿no? En que cuando estemos haciendo algo, nos centremos en lo que estamos haciendo y no pensando en lo siguiente. Y en el ámbito de docente, pues sobre todo si hemos tenido una mala experiencia o algún problema con un alumno o con algún padre o con algún compañero, lo arrastramos a la casa, seguimos pensando en ello y se genera un contagio de otras esferas de la vida que al final pues también afecta no solo ya a nuestro trabajo, sino también a nuestras parejas, hijos, y bueno, pues puede tener consecuencias negativas a más esferas, ¿no? Bueno, en definitiva, con esto ya acabo, que espero que haya servido de algo, por lo menos de introducción, y espero que muchas de las cosas o algunas de las cosas que he dicho os despierten la curiosidad por conocer un poco más todo lo que tenga que ver con la inteligencia emocional, los programas de educación emocional, evitar en la medida posible pues situaciones de desgaste, de compromiso, de falta de motivación, y que esperemos que con esta herramienta y otras muchas que seguro que tenéis ahí, pues se consiga que desde que entréis hasta que terminéis, pues la cosa sea llevadera, ¿vale? Entiendo que este cambio es progresivo, entiendo que a veces cuando uno entra, y por lo menos la experiencia que nos vemos, cuando hay centros de enseñanza de profesorados que damos clases, dice, ya, pero esto de las emociones somos 2 o 3 frikis los que estamos ahora interesados en estos temas y todavía nos queda chocar contra el resto del claustro, que esto no lo ven importante, que consideran que necesitamos más innovación educativa, necesitamos más pizarras digitales, que necesitamos más otros elementos que no digo que no sean que sean importantes, pero es verdad que a veces pues hacen que no le den prioridad a esto. Creemos que sí, que poco a poco estamos generando conciencia, que estamos trabajando en investigaciones serias demostrando la importancia del desarrollo de estas habilidades y que poco a poco y con todos vosotros también como referentes esperamos que seamos cada vez más y podamos conseguirlo. Así que nada, muchas gracias a todos. Y si hay alguna cuestión, alguna pregunta os pueda ayudar, encantado. Hola. Muchas gracias por su ponencia. Mi pregunta es la siguiente. Creo que es muy importante la educación emocional. Lo creo como cultura profesor, pero también como madre. Entonces, mi pregunta es, ¿existe esta educación emocional desde el primario? ¿Cómo sería más efectivo empezar con la educación emocional desde la edad temprana? ¿Vale? Sí, totalmente de acuerdo. El otro día, por ejemplo, en una de las clases, me preguntaba una profesora de la asistencia, me hablaba de la asistencia de escuela de padres. Y trabajaban con bebés. Entonces, yo pienso
gente que viene como un poco con muchas actitudes aprendidas, con muchas emociones y con... Voy a contar una pequeña historia, bueno, una historia de una charla que me han dado con mi hijo y que me dejó un poco en blanco, ¿no? Porque él me cuenta, me dice, mamá, no entiendo cómo un padre le puede hacer eso a un hijo. Y yo, ¿qué está pasando? Y me dice, no, mamá, mira, mi amiga tal está en un colegio y en el colegio, la problemática, el maestro puede hacer algunos comentarios homófobos y tal. Y claro, mamá, es que mi amiga es bisexual. Y yo, a mí me dio 13 años. Y yo, ¿qué sabe lo que es el sexo? Y dice, a ver, mamá, por favor, ya está, digo, pero... Digo, bueno, ya, seguidamente me dice, oye, mamá, ¿me has comprado ya el saco del 12? Digo, el saco del 12. Es que yo necesito desahogarme, mamá. Ya, como todo esto y lo otro, no sé si tenía frustración, si tenía rabia, decir, si yo como padre no estoy educada emocionalmente, como profe, y no puedo darle respuesta a mi hijo, ¿cómo le voy a dar respuesta a tu hija? Ya. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Claro, esto está enfocado al profesor de secundaria y muchas gracias a ti. Esto está enfocado al profesor de secundaria y la labor que estamos haciendo con los profesionales de la enseñanza. Otra de las líneas de trabajo dentro del laboratorio tiene que ver más con el desarrollo emocional en edades escolares. Nosotros trabajamos principalmente desde la ESO en adelante, pero no por nada en concreto, básicamente porque es ahí donde tenemos toda una serie de baterías de cuestionarios adaptados y para esas edades. ¿Cuál es la labor que queda? Y en eso pues hay otras universidades que están a la vanguardia, trabajando en colaboración con pedagogos, psicopedagogos y profesores de infantil y primaria en adaptar materiales a partir de los 3 años. Por lo menos de lo que ya me consta que existe actividades y hay manuales y bueno, y si quieres pues también mando algunas referencias que no sean solo estas del profesorado y del desarrollo emocional como docente, en el que ya se están llevando a cabo. Lo que pasa es que hay que adaptar los materiales, lógicamente si trabajas con niños pequeños tienes que trabajar con historias, con música, con cuentos, con colores. Nosotros y más en mi caso concreto, soy del Departamento de Psicología Social y del Trabajo, mi ámbito de estudio específico ya va con la adultez y en este caso trabajamos ahí, pero me consta que hay y de hecho es lo ideal, trabajar desde los 3 años para que cuando le llegue con 13 no le suene esto como que ahora esto es tan importante y nadie me lo ha dicho ni lo ha contado. También aquellos que lo solicitan en los centros, nosotros trabajamos con los centros de enseñanza de profesorado, a veces con proyectos específicos de centro que nos llaman porque dicen, mira, es que queremos elaborar esto y queríamos contar con vosotros. A veces también nos están llamando los AMPA y nos vienen y nos dicen, queremos que nos des charlas y talleres específicos para trabajar nosotros cosas concretas con los niños. Es un poco también a demanda, es verdad que no podemos llegar a todos lados, pero por supuesto sabemos que al final el desarrollo emocional no consiste en 10 talleres, como se ha hecho aquí, solamente al niño, sino que hay que educar a los padres y hay que educar al profesorado y a toda la comunidad en la importancia para generar ciudadanos íntegros y socialmente formados desde la edad más temprana posible. Sí. ¿Alguna pregunta más? Perfecto. Pues nada, muchas gracias a todos, ¿eh? Vale.